pronto sentirás el epicentro más completo del toque de queda de las tardes. La libre expresión del pueblo, entrevistas, deportes, acontecimientos nacionales e internacionales, noticias, migración, análisis, arte y espectáculos. En Línea Radio. Bueno, continuamos aquí en su espacio en línea y continuamos trabajando, así que vamos ahora con los deportes. En Línea Deportes. Esteban, iniciamos hablando de Grandes Ligas, donde Shohei Ohtani, el robot, abridor de los Dodgers el domingo, salió del juego después de una primera entrada sin carreras. Un par de minutos más tarde estaba parado en la caja de bateo para abrir la parte baja del primer episodio. Ohtani consiguió sus primeros 2 ponches como miembro de los Dodgers en la segunda apertura de la temporada en el último juego de la serie contra los Nacionales. Una victoria de los Dodgers 13-7. Lanzó un episodio con 18 lanzamientos, 2 strikes y se vio mucho mejor que en su muy esperado regreso como lanzador el lunes. Ohtani también conectó su jonrón número 26 de la temporada en la 8ª entrada después de que una revisión del jefe de los árbitros revocara la decisión original de doble para reclamar la posesión exclusiva del liderato de jonrones de la Liga Nacional. Ohtani impulsó 5 carreras en total, también limpiando las bases con un triple de 3 carreras en la 7ª entrada. En otro encuentro, el lanzador dominicano Sandy Alcántara marcó la pauta al continuar con su buen momento, permitiendo 3 carreras en 6 episodios para sumar su tercera salida de calidad del mes. Ponchó a 4 y dio 2 bases por bolas en una labor de 95 lanzamientos en la victoria de los Marlins 5-3 sobre los Bravos de Atlanta. Fue la primera serie que le gana Miami a Atlanta desde septiembre del 2023. Esteban, otro dominicano que está caliente, es Junior Caminero, quien conectó su jonrón 19 en la derrota de Tampa versus Detroit. Decir que Caminero es el líder de cuadrangulares entre los dominicanos en lo que va de temporada. Otro dominicano que se fue para la calle anoche lo fue Willy Adames, quien pegó su 9º cuadrangular para ayudar a los Gigantes a llevarse 2-3 contra los Medias Rojas de Boston en una victoria 9-5 el domingo por la noche. Otro que no se detiene es el receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, quien conectó otro imponente jonrón la tarde del domingo en la paliza 14-6 sobre los Cachorros, conectando el primer lanzamiento que vio y enviándolo a 400 pies por el jardín central para el bambinazo de 2 carreras en la parte alta del primer episodio. Su cuadrangular 31 de la temporada líder llegó menos de 24 horas después de hacer historia. Además, estuvo en el plato en un maratón de 3 horas y 9 minutos bajo el calor extremo. Raleigh fue el bateador designado de Seattle en el último encuentro del domingo y estaba bateando a la zurda contra el abridor derecho de los Cachorros, Colin Reed. Esteban, cambiamos a la NBA, donde tenemos un nuevo campeón 2025. Los Oklahoma City Thunder lograron su primer título de campeones como Thunder, llevándose el 7º partido de la serie contra Indiana 103-91, con un gran trabajo de su estelar Charles Gilgeous-Alexander, quien terminó con 29 puntos, 12 asistencias y 5 rebotes, logrando su primer MVP de finales para culminar un año inolvidable para su joven carrera. Su compañero Jalen Williams aportó 20 puntos con 4 rebotes y 4 asistencias. Decir que Shai Gilgeous-Alexander también fue el MVP de la temporada regular 2025 por Indiana, quienes recibían una mala noticia iniciando este 7º juego, donde su estelar Tyrese Haliburton salió por una lesión, restando aproximadamente 6 minutos de juego del tendón de Aquiles para frustrar las esperanzas de los amarillos. Por Indiana, Benedict Mathurin fue el mejor con 24 puntos,
con 13 rebotes y 3 asistencias. Oklahoma se convierte en el 7º campeón diferente de manera seguida en la NBA en los últimos 7 años. En el contexto histórico, la franquicia que comenzó como Seattle Supersonics ganó su primer título en el año 1979. Se mudaron a Oklahoma City Thunder en el año 2008 y desde entonces no habían ganado ningún campeonato hasta anoche. Han pasado 17 años desde la llegada de Oklahoma hasta obtener su primer título como Thunder 2008-2025. Este es el segundo título de la historia de la franquicia, 1979 y 2025, pero el primero como Thunder. Por último, cambiando al baloncesto local, se jugaba el Juego de Estrellas de la LNB en Santiago, donde el Team Manito venció 138-128 al Team Juan Guerrero. Jonathan Bello, MVP, Edgar Sosa se llevó el liderato de triples, y en el Juego de las Celebridades, el Team Atento a Mí 62 y el Team Capea 2 57. Lolo J, 15 puntos, jugador más valioso, y lo gana por segunda vez. Isbla terminó con 13 y el señor Jiménez terminó con 12 puntos. El sujeto anotó 6 puntos y Nino Freestyle, quien está ready para jugar en cualquier liga del país, terminó con 35 puntos y el lápiz consciente 6 puntos en la derrota del Team Capea 2. Hasta aquí todas las informaciones deportivas con Junior Martínez en su programa En Línea. En Línea Deportes. Bueno, después de ver este resumen de noticias que siempre hace Junior Martínez, pues le damos la bienvenida a todos ustedes a este que es su programa En Línea, el concepto informativo que llega al pueblo y verdaderamente el epicentro de todas las tardes. Pues aprovecho ahora para saludar a don Tony de León. Don Tony, buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes, Kelvin. Buenas tardes, Junior. Buenas tardes, República Dominicana. Como siempre aquí en su programa En Línea. El programa más visto y escuchado de todas las tardes. Y como tiene que ser, por Ruta 66. Acomódese porque lo que viene es importantísimo. Un super programa. Y yo voy a pasarle las palabras a mi colega y hermano Kelvin. Gracias, don Tony. De antemano saludar a Junior, Giovanni, saludar a ese público que siempre es fiel con el programa más visto de las tardes por Ruta 66 y darle las gracias por siempre estar en sintonía con nosotros. Junior. Saludos, Kelvin, saludos, don Tony de León, saludos, Giovanni, y saludo a toda la teleaudiencia que se da cita cada tarde aquí en este espacio En Línea. Para nosotros es una bendición de Dios venir aquí a traerle lo mejor acontecido en materia de noticias nacionales e internacionales y por la mejor plataforma Ruta 66. Bueno, jóvenes, y como tenemos que trabajar, vamos con nuestra entrevista central del día de hoy. En Línea, nuestra entrevista central. Bueno, y así es, ya estamos en nuestra entrevista central y para eso tenemos al distinguido Germán Peña Guadalupe, quien es miembro de la Dirección Central y también secretario de Transporte de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido En Línea. Buenas tardes, distinguidos conductores de este importante espacio. Un placer compartir con ustedes, sobre todo en esta nueva casa. Así es. Bueno, nosotros feliz de tenerle aquí. Usted tenía ya un tiempecito que no nos acompañaba a darnos un parámetro de todo lo que está pasando tanto en el mundo del transporte como también en la Fuerza del Pueblo. Yo sé que don Tony está... Sí, yo voy a arrancar con la primera pregunta, Giovanni, porque a mí me gustan las cosas no son como inician, sino como terminan. Y hay un algo popular que dice que cuando el domingo va a ser bueno, desde el sábado comienza. Yo vi en la Fuerza del Pueblo había iniciado un congreso, pero con cuánta efervescencia. Y ya yo como que, o sea, la población pregunta, ¿qué pasó con el congreso de la Fuerza del Pueblo? ¿Fue que se disluyó, ya no va a congreso? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, realmente se ha estado trabajando, el partido está inmerso en ese congreso,
el llamado Manolo Tavares Justo. Es el Congreso que realmente nos va a catapultar como un partido de vanguardia, un partido de primera línea. Porque cuando se fundó el partido se hizo de una forma un poco precipitada, estábamos próximos a unas elecciones, y entonces se comenzó sin la estructura legal necesaria para esa conformación. Ya no, ahora en este Congreso realmente estamos ya concluyéndolo. Pienso que ya, según han dicho los dirigentes de la Comisión Nacional Electoral, que es la que está organizando el Congreso, ya a mediados de julio se concluirá. Y a partir de ahí nosotros vamos a, si se quiera, cumplir con nuestra misión de ser el 100% del partido de oposición en la República Dominicana. Ahora estamos en un 90%. Y producto del Congreso, pues nos falta ese 10%, que ya concluido lo vamos a completar. Y a partir de ahí, entonces, ya el pueblo dominicano tendrá que conocer las normas que salgan de este Congreso y, naturalmente, entender que nuestra misión es lograr el progreso para todos los dominicanos. ¿Tienen ustedes ya fecha de cuándo va a ser ejecutado este Congreso? Bueno, lo que resulta que hay variantes que son impredecibles, entonces no se puede dar una fecha exacta, pero ya se ha hablado en voz del coordinador de la Comisión Nacional Electoral, el doctor Henry Merán, de que a mediados de julio o a principios de agosto ya habremos concluido. Ok, ¿y tiene usted alguna, me imagino que dentro, como ustedes iniciaron con unas mesas temáticas, me imagino que usted trabajó dentro de la parte de lo que es el transporte y todo este tema de las problemáticas y las soluciones que se deben de realizar? Aparte de esto, ¿trabajó usted algunos otros escenarios en las mesas? Nosotros estuvimos encabezando la mesa de transporte. Fue una mesa muy importante, tuvo excelentes resultados, que pasaron yo diría, como a formar parte del documento que tendrá en sus manos el presidente del partido, el compañero Leonel Fernández, para que en un posible gobierno, yo diría casi seguro, en el 2028 pueda aplicar esas medidas y acciones que nosotros consideramos que son oportunas. Medidas muy importantes que, por cierto, están contrapuestas a las que está llevando a cabo el actual gobierno en materia de transporte. Okay. Porque en esta semana, conocimos unas 15 medidas que anunció el gobierno y realmente comenzaron intentaron implementarlas desde hoy, y parece ser que nosotros fuimos adivinos, como dice la gente, porque señalamos con antelación de que no era posible aplicarla, ya que no tomaron la medida del lugar. O sea, ¿usted se refiere al tema de los nuevos horarios laborales? Bueno, de algunas, de las que se iban a aplicar ahora, esta semana, el día de hoy específicamente, como era el giro a la izquierda, como era el asunto del programa Parquéate Bien, como era, porque ya el asunto del horario ahora no se puede implementar porque la mayor cantidad de estudiantes están en su casa, no están transitando. Okay. Pero sobre todo esas dos medidas no fue posible aplicarla en el día de hoy, porque tienen algunas dificultades. Esa es la realidad. Don Germán, en vista de que usted es el secretario oficial de la Secretaría de Transporte del partido Fuerza del Pueblo, y viendo la decisión del gobierno de adoptar 15 medidas para mitigar el caos que tenemos en la República Dominicana en el tránsito en horas pico, y yo diría que no solamente en horas pico, porque ya el tránsito en la República Dominicana se ha convertido en un caos a todas horas. Usted, como secretario de la Secretaría de Transporte, ¿tiene algunas sugerencias que hacerle a este gobierno y cuáles de las 15 medidas que tomó el gobierno usted cree que es válida o fue positiva? Sí, es natural. De las medidas anunciadas nosotros apoyamos algunas, otras entendemos que son inverosímiles, no se pueden aplicar en esta situación.
porque para aplicarla habría que tomar otras medidas que el gobierno no la ha tomado. Por ejemplo, yo veo factible, veo prudente que el presidente, perdón, la comisión que elaboró esas 15 medidas, encabezada por el director del Intran y secretario de la presidencia y otros funcionarios más, hayan contemplado la integración de 150 nuevos agentes a la DGC, porque realmente esa institución tiene un déficit para aplicar las normas que establece la ley 6317, que es la que regula el tránsito y el transporte en la República Dominicana. Esa es una. Yo podría pensar que si se cumpliera con la construcción del tren metropolitano, con origen en la Máximo Gómez con 27, y que supuestamente va a llegar al aeropuerto, o cuando menos a la avenida Charles de Gaulle, si se implementa y se cumple con eso, eso es importante. Pero usted no estará soñando. No, ahí es que voy. Pero lo lamentable entonces, yo tener ese deseo y que yo diría de que se cumpla, entonces vuelvo atrás, porque pienso en que tienen casi 4 años construyendo la expansión de la línea 2 del metro, que apenas son 5 kilómetros, y no han cumplido. Entonces no es verdad que un proyecto nuevo, que necesita tiempo, necesita muchos recursos, lo van a resolver en 2 años o 3 años que le quedan prácticamente a este gobierno. Pero déjeme yo aprovechar, Kelvin, para decirle esto. Por ejemplo, usted decía que tienen cerca de 3 años. Este gobierno ha pasado casi los 5 años construyendo ese pedacito de metro. Y yo le pregunto a usted, ¿y aceptaría este país o el Gran Santo Domingo que este gobierno empiece esa construcción faltándole menos de 3 años ahorita a este gobierno para dejar esto muerto, un desastre? Bueno, la población, fíjese que este es un gobierno que aunque no es dictatorial, hay que reconocerlo, no es una dictadura declarada, pero es un gobierno, yo diría, de acciones que realmente se pueden aproximar a lo que es una dictadura. Porque cuando toman una decisión, ellos la aplican sin importar los resultados ni a quién se le vaya a aplicar. El asunto del transporte y del tránsito es muy delicado. Es un asunto que hay que analizarlo de diferentes vertientes. Ahora ellos anunciaron la construcción de ese tren metropolitano porque el presidente de la República, en una gira que hizo internacional, conversó con el presidente de Francia, un país desarrollado, un país que produce prácticamente todo lo que tiene que ver con los trenes, con los metros, ese tipo de cosas. Él le ofreció la colaboración, supuestamente en un 80%. Ese 80% que tal vez se le prometió, pero que eso hay que someterlo, hay que ver, porque ningún gobierno le regala una cantidad tan alta así por así. Tiene que ser producto de un acuerdo donde los intereses de los franceses queden garantizados y naturalmente que haya un compromiso de pago para eso. Entonces, esta línea del metro, perdón, del tren metropolitano, en principio, que lo han anunciado varias veces, se dijo que era con el dinero que aportó la administración del aeropuerto. Recuerden ustedes, aquel dinero de Aerodón, de aquellos hasta 150 millones de dólares que cogió el gobierno por adelantado. Lo que pasa es que ese dinero, el gobierno lo utilizó para comprar las elecciones pasadas. Al gastar los recursos que recibió de Aerodón en la campaña, en comprar alcaldes, en comprar senadores, en comprar regidores, en comprar dirigentes de partidos, de partidos que no tienen principio, ese dinero se le agotó. Entonces ahora le dicen al pueblo dominicano que se va a construir con los recursos del gobierno francés. Eso Le dicen no, lo dijo el propio presidente de Francia. Bueno, el presidente lo dijo, no, pero ellos. No, lo dijo el propio presidente de Francia. No podemos venir aquí a decir una cosa que no. No, escúcheme usted, profesor.
El gobierno fue que anunció, el gobierno. No, lo dijo el propio presidente de Francia en una reunión con el presidente de la República y nosotros traímos el video aquí. No está en mi ánimo de discutir. Yo no voy a polemizar. Una aclaración que estoy haciendo. Pero quien anuncia eso es el presidente en una de las actividades que realiza los lunes. Fue el presidente, no fue el gobierno francés. Sí, el gobierno francés. Ok, pero lo que pasa es que hay una confusión porque un anuncio oficial desde el gobierno es algo que se haga directamente desde el gobierno, claro, no un comentario que haga el no, presidente de que él estaría dispuesto en apoyar una posible construcción o inversión. Sí. Realmente no es un comunicado oficial del gobierno. Para nosotros los dominicanos, lo válido es lo que dice el presidente. Es quien tiene categoría, facultad legal para hacer anuncios, para emprender, yo diría, llegar a acuerdos con otro gobierno, nosotros. Lo que diga otro presidente por allá no, naturalmente, de antemano se sabe, ya yo decía en principio, que todos los gobiernos, sobre todo gobiernos con recursos como Francia, puede hacer eso, pero es un negocio que va a hacer. Claro. No es que va a regalar ese dinero. Pero además, Guadalupe, usted no piensa que eso es una forma más de embullar al pueblo. Porque este gobierno, el primer gobierno en la historia en tomar más de 50,000 millones de dólares y usted no puede ver una obra. ¿Usted no cree que eso es parte del show mediático también? Sí, indudablemente, porque si no ha podido hacerlo con esa gran cantidad de recursos que ha tomado prestado, no lo va a hacer con préstamo. Eso no es verdad. Ahora, ¿qué resulta? Es posible que un día de esto den un anuncio de que debido a tal circunstancia ese préstamo no fue posible, por H o por R, como dice el pueblo, o que tal vez lo comiencen, podría ser hasta que lo comiencen, pero no lo van a terminar, por razón de recursos y por razón de tiempo. De manera que con eso gana tiempo para que la población se vaya acomodando a su discurso, pero no saben que el pueblo es sumamente inteligente. Ya el pueblo conoce cómo actúa este gobierno. Promete mucho y cumple poco. Pero hablando política, un poquitico, Joanny. En ese mismo sentido, sí, don Tony, para pasar a la política, las declaraciones que el presidente dio sobre estas negociaciones de infraestructura con Macron, fue claro, no habló de que iba a donar ni mucho menos. Lo que dijo es lo que usted dice, o sea, que va a financiar el 80%. Sí. Ahora, ¿qué negociación se va a hacer? ¿Bajo qué tasa? ¿Bajo qué condiciones? Eso no lo sabe el pueblo dominicano, que creo que es a lo que usted se refiere. Sí, esos detalles no han salido. Naturalmente, generalmente, cuando un gobierno le presta a otro, lo hace a intereses blandos. Ok. Hay que reconocer eso. Pero hay que pagarlo. No, claro, eso pagarlo. Sí. Tanto los intereses como... Pero ojalá que la obra se hiciera. El problema es que no se va a hacer. Porque es que ya vamos por 5 años y este gobierno se está yendo. Y no hemos visto una sola obra. No, y sobre todo, que todos los gobiernos en sus 2 últimos años tienen problemas para invertir. Y entonces, porque tienen que ir acomodando las cosas para entregarle al siguiente gobierno. Y además los reclamos de la población aumentan. Y hay otra cosa, Guadalupe, que le decía que quería hablar un poquito en el tema político. Por ejemplo, usted con su experiencia, ¿había visto alguna vez que un gobierno a menos de un año de gestión, porque este gobierno todavía no cumple el primer año, y ya tiene 10 funcionarios, que porque entienden que han sido funcionarios, ya pueden ser presidentes de la República? Todos. Bueno, hay quienes dicen, gentes de los medios, que no son 10, que son 20, los aspirantes. Y hasta lo señalan por su nombre. Cada día sale uno más. El viernes larga la vice ya. No, la vice hace días, pero después de la vice salió el presidente o secretario general de la Liga Municipal Dominicana. No, se tiene meses en eso, pero la vice oficialmente el viernes ya salió a tomar foto de su campaña. La vice hace tiempo que dijo que tenía un sueño, eso fue en Santiago, y lo dijo eso hace más de un mes. Y van a salir otros, porque ciertamente parece que creen que el pueblo es tonto, y cuando manejan los recursos que no son de ellos, que no deben disponer de ellos,
entonces ya se creen con condiciones para ser presidente. Y no parece que no entienden que los presidentes tienen que tener una serie de condiciones para llegar ahí. Naturalmente, tampoco hay que quitarle derecho, ellos pueden aspirar. El asunto es que lleguen. El asunto es que lleguen, señor pueden aspirar Guadalupe. mucho. Señor Guadalupe, ya que oficialmente, antes del tiempo que dice la ley electoral y la ley de partidos, que debe ser el 2027, del 2027, vemos que ya ellos todos tienen sus aspiraciones claras y en público. ¿No entiende usted que Luis debería de sacar a esos funcionarios que están en instituciones? Porque ellos están haciendo una campaña con recursos del Estado y los impuestos míos, los impuestos de usted. El problema es que nuestro presidente... Porque así es bueno hacer campaña. El problema es que nuestro presidente es el presidente que escogió el pueblo dominicano. Aún, no importa cómo haya llegado, pero es el presidente por estos 4 años. Mire, hace algún tiempo se dio a conocer que más del 90% de los legisladores, diputados, senadores, no estaban cumpliendo con la disposición de hacer sus declaraciones juradas. El presidente en un momento cualquiera instruyó, creo que al ministro de Finanzas, que el que no hiciera sus declaraciones, de no se pagaron sus sueldos, sus salarios. Pero resulta que esta misma semana, la semana que pasó, porque hoy es lunes, la actual presidenta de la Cámara de Cuentas señaló que hay aproximadamente 700 u 800 legisladores que no han presentado sus declaraciones juradas. O sea, Wow. lo que quiero decir es más de la mitad. más de la mitad. Mucho. Lo que quiero decir es que el presidente ha perdido credibilidad ante la población. Y entonces, llamar a los funcionarios que aspiran a la candidatura presidencial le puede traer problemas porque ciertamente él necesita de ellos. Naturalmente, algunos de ellos, en el caso de Tony Peñaguaba, no tengo por qué esconderlo, declaró hace unos días que tan pronto se abran las elecciones, el proceso para aspirar, él va a renunciar a su cargo. Eso lo dijo él. Como no ha llegado a eso, pero esperamos que así sea. Porque el que maneja recursos del Estado no puede disponer de ellos para nada. Porque esos recursos le pertenecen a todo el pueblo dominicano. Así es. Guadalupe, ¿y en qué está Peñita? Me dicen que ya es el secretario general de la Fuerza del Pueblo. Bueno, Peñita es el actual secretario general y a nuestro humilde entender seguirá en esa misma posición. Pero no hay democracia en la Fuerza del Pueblo. Sí, hay democracia. Pero no hay participación. Entonces, si ya Peñita va a ser el secretario general, no hay. No, lo que resulta es que hasta ahora. No hay más candidatos, no hay Bueno, oportunidad. en realidad se presentaron algunos compañeros, creo que 2 o 3, pero desistieron de eso. Y actualmente, es que si ven una línea ya directa tienen que abandonar. Bueno, es que la población, yo diría del partido en este caso, que somos los que votamos, es mayoritaria apoyando a Peñita. Pero ¿y qué es lo que van a elegir entonces en el Congreso? Bueno, ya Leonel es el candidato. Pues ya Leonel es el candidato y ya Peñita es secretario general. ¿Qué es lo ¿Para qué que van a hacer Congreso? No hay. Ya eso se acabó. Sí, Es que perdón. ese Congreso no es para elegir candidaturas. Vamos a ver que nos explique Sí. cuál es la función y el rol Sí, de porque este como que se Congreso acabó, para Giovanni. poder lucrar, para poder orientar al público de en línea. Vamos a ver. Mire, el secretario general, el vicepresidente del partido y el presidente del partido van a ser sometidos a la dirigencia del partido, que son los que tienen derecho a votar. Y tienen dirigentes, comenzando desde los presidentes de direcciones de base, presidentes de direcciones media y los demás puestos que tiene el partido, van a ser sometidos, por eso en el momento oportuno. Ahí es que se va a determinar si el presidente Leonel seguirá siendo el presidente del partido. Particularmente yo creo que sí.
que Radamés Jiménez va a ser el vicepresidente del partido. Yo creo que sí. Y que el secretario general, yo creo que sí. Por razones obvias, señores. No estamos claros. Nosotros estamos empeñados en ganar las elecciones del 28 y la vamos a ganar. Ah, no, pero muchas gracias. Y si nosotros desviamos la atención, cambiamos la estructura que nos ha llevado a este sitial, donde el partido, no ha habido partido en la historia de la República Dominicana que se haya desarrollado tanto como la fuerza del pueblo. Pero tienen que buscar juventud, porque ahí no hay jóvenes. Pero hay muchísimos jóvenes. Pero no le dejan sacar la cabeza. Bueno, pero lo que resulta, si los jóvenes entienden que no pueden ganarle a los mayores, a los viejos, no los viejos, con sino los adultos. Deben de dejarlo. Es que nosotros no estamos imponiendo nada. Todo el que quiera aspirar, aspira. Ahora cuando se abre esa oportunidad, que todavía no se ha abierto, se va a hacer por el sistema digital, y cada ciudadano que entienda del partido que tiene las condiciones puede llenar su formulario, y ese formulario llegará a la Comisión Nacional Electoral. Eso no importa, habrá libertad. Naturalmente, eso es restringido para los dirigentes del partido nada más. Distinguido Guadalupe, agradecerle como siempre, llevando buenas informaciones a nuestro público de cómo está la Fuerza del Pueblo, desearle muchísimo éxito en este congreso, que yo sé que van a sacar lo mejor de ellos porque han agotado su proceso. Sí, muchas gracias, pero regáleme 30 segundos. Todo suyo. Sobre todo para decir algo con relación a las medidas anunciadas. Adelante. Yo pienso que el poder, el gobierno en este caso, las autoridades que están, llevando a cabo esta tarea de esas 15 medidas, deben reflexionar. Y cualquiera de ellas que choque con la ley 63/17 deben dejarla sin efecto. Porque de lo contrario, podrían verse hasta, ser sometido a la justicia por violación a esa ley. Lo que establece la ley hay que respetarla, tanto las autoridades municipales como las autoridades de la DGC, de todas las demás instituciones que tienen que ver con esto. Porque el pueblo dominicano necesita que realmente se tomen medidas, pero medidas que resuelvan problemas, como son, entre ellas, sacar más de 800,000 chatarras que están circulando en las calles, como son construir 8 o 10 parqueos municipales, el municipio, el Distrito Nacional en este caso, sobre todo. Y también que se lleve a cabo la llamada inspección técnica vehicular. ¿Entiendes? Está relacionada a sacar de circulación la chatarra. De manera que con esas medidas sí entendemos que se puede resolver en parte la situación del tránsito en la República Dominicana. O sea, usted dice que la misma ley le da las instrucciones de cómo se debe de trabajar. Claro que sí. Aplicar lo que dice la ley 63/17 y de seguro que la mayor cantidad de problemas van a desaparecer. Distinguido Guadalupe, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes por darme la oportunidad de llegar al público que yo sé que es muy importante que tienen ustedes. Gracias. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa y retornamos con más de En Línea. Estamos en línea. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención.
Idopril, el seguro de riesgos laborales de todos. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de Cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Ya yo estoy en línea, ya tú estás en línea, el pueblo está en línea, ya tú estás en línea, el pueblo está en línea. Bueno, continuamos aquí en este su espacio en línea. Definitivamente aquí se dan unos programas tras bastidores buenísimos, créanme que sí. Pero tenemos que seguir trabajando. Vamos a las noticias. En línea, las noticias del día. Muy buenas tardes, señores. El día de hoy hay una noticia que no podemos dejar pasar sin comentarla. Y es la entrada oficial de los Estados Unidos al conflicto Israel-Irán. Una entrada de los Estados Unidos directa a este conflicto que va a marcar el rumbo de la geopolítica en Asia Central y en todo el continente asiático. Estados Unidos el sábado utilizó sus bombarderos, unos bombarderos especiales que lanzan una bomba que solo este tipo de avión puede lanzar, el V2, que son unas bombas antibúnker, y con este lanzamiento de estas bombas a 3 puntos estratégicos donde Irán tenía sus bases de enriquecimiento de uranio para la creación de la bomba y la bomba atómica y sus planes nucleares, los Estados Unidos entra oficialmente a este conflicto. La entrada de Estados Unidos al conflicto de Israel-Irán va a causar revuelo en la economía mundial, en vista de que Irán tiene el control del estrecho de Hormuz, que es un estrecho por donde pasa el 20% del petróleo y el 25% del gas natural, que es utilizado en China, Rusia y parte de Asia. Este estrangulamiento de este estrecho va a causar un encarecimiento del crudo del petróleo, y de esta manera vamos a ver cómo los productos derivados del petróleo y todo lo que tiene que ver con la economía mundial va a encarecerse. Esto va a causar una inflación en los precios de los productos de primera necesidad y el encarecimiento también de los commodities, el precio de los fletes. Esperemos que eso no afecte de manera directa a la República Dominicana, y en vista de que es eminente ya que esto suceda, esperemos que el gobierno dominicano tome las medidas necesarias para contrarrestar todo lo que va a acontecer a partir de estos acontecimientos. Esperemos que el gobierno dominicano tome las medidas necesarias, en vista de que el gobierno dominicano ya tiene más de 4 años con el precio del petróleo, de los combustibles en la República Dominicana sin sufrir ninguna variación en el precio, donde el precio del petróleo se ha mantenido por debajo de $60 el barril. Se pronostica que a partir del cierre de este estrecho, el barril de petróleo subirá a los $100. Nosotros, los dominicanos de a pie, entendemos que eso va a ser algo que nos va a golpear fuertemente, y a esperar que el gobierno tome las medidas necesarias, don Tony, para contrarrestar esta situación. Así es, Kevin, así es. Y ya esos conflictos bélicos, si se quiere, en el occidente, van a traer situaciones, porque eso es natural. Usted quiere paz, la paz lo único que dan es tranquilidad. ¿Quiere guerra? La guerra lo daña todo. Entonces hay una situación, y es que inclusive Estados Unidos
lo que ha buscado, para que tú veas, algo que es casi entendible para la gente. Con esto lo que busca es pacificar, porque sabe que en el caso de Irán, lo que tenía era una amenaza de bombas nucleares que podían afectar inclusive al mundo. Entonces, pero son de las cosas que más adelante se van a ir discutiendo. Pero entrando en el tema que yo quisiera tratar hoy y que la población debe tener siempre esto en cuenta. Hay mucha gente que dice, concho, la vida cambia. ¿Cuántos cambios dan la vida? Yo siempre he dicho que la vida no cambia. Lo que te pone en el justo lugar es el tiempo. Y yo recuerdo cuando estábamos en oposición, cuando estábamos, digamos, en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, cómo la oposición se manejaba. Y se manejaba de esta forma. Por ejemplo, yo veía ciertos opositores donde hablaban de que el barril de petróleo, cuando estaba a 147 pesos, 148 dólares, perdón, el barril, inclusive hubo una persona que sacó hasta una fórmula. Que yo quisiera compartir esta fórmula, si producción me la tiene ahí, y que me le ponga audio, para a partir de esa fórmula yo tratar lo que quiero decir. ¿Sabes cuánto te quitan de impuestos aproximadamente por la gasolina que tú echas al año? Veamos esta formulita. Impuestos anuales, monto semanal echado por 4 semanas, multiplicado por 12 meses, dividido entre 2 porque es aproximadamente un 50%. Digamos que echas 2,000 pesos semanales por 4 semanas, igual 8,000 pesos al mes. 8,000 pesos por 12 meses es igual a 96,000 pesos en el año. 96,000 pesos dividido entre 2 es igual a 48,000 pesos que le paga de impuestos al gobierno. Quiere decir que tú eres dueño de la refinería y no lo sabes. Haz tu propia formulita, calcúlalo. Lo bueno es que el que está viendo en línea ahora mismo es dueño de la refinería, pero no lo sabe. Y más si tiene vehículos, que no es una gente, como decía Kelvin ahorita, una gente de a pie. ¿Qué ocurre? Para ese entonces, el barril de petróleo estaba a 147, 148 pesos. Se impuso que cada viernes, si bajaba, bajaba, y si subía, subía. Pero resulta que la vida le ha dado una oportunidad al dueño de la formulita. Pienso que le llegó el momento de que pueda aplicar esa fórmula. Ahí Tobisonó, que por cierto está ahora en el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, de aplicar esa fórmula. Porque decía Kelvin ahorita, el barril de petróleo se está cotizando ahora mismo por debajo de los $60 el barril. Lo grande del caso es que no hemos visto una sola rebaja. Para ese entonces, oye qué cosa de la vida. Para entonces, 2018, la gasolina oscilaba entre 211 pesos y 223. ¿Sabe a cómo está hoy la gasolina? Hoy está a 2.90 y a 2.72. O sea, cuando estaba más alto el barril de petróleo, estaba más bajito el precio. Hoy que está por el suelo, está más alto. ¿Cuál es mi conclusión de todo esto? Como este es un gobierno que ha pasado 5 años culpando a los que ya no están en el gobierno, que ahora no se agarre de lo que está pasando en el Occidente Medio para venir con unos precios que la gente no pueda soportarlo. Porque si ya está a 2.90 y a 2.72, piénselo bien, don Hito Bisonó. Porque yo creo que además del horno no estar para galletitas, hay que ser transparente y justo con la gente.
Bueno, en otro orden, pues vamos ahora a hablar un poquito del clima. Vemos que hemos tenido un fin de semana bien activo con muchas lluvias y el Indomet pues informa que a través de un tren de una onda tropical que está en el ambiente, pues seguirán las lluvias. Vamos a tener una primera onda tropical que estará pues caminando durante el día de hoy y el día de mañana martes. Luego una segunda onda tropical que va a continuar desde el martes hasta el jueves y una tercera onda tropical que va a incurrir entre viernes y todo el fin de semana. Pues estos aguaceros van a afectar, según el Indomé, lo que es la Altagracia, la Romana, San Pedro de Macorís, El Ceibo, Atomayor, Monteplata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Azua, Peravia, San Juan, Independencia, Bauruco, Barahona, Elías Piña, San Cristóbal y Santo Domingo y algunas zonas aledañas. Aprovechamos para hacer el llamado a todas aquellas embarcaciones que estén atentos a todas aquellas informaciones y boletines que emite la Indomet y también el COE, y aquellas personas que viven cerca de ríos, arroyos y cañadas, pues que estén pendientes también a las mismas informaciones. Sabemos que en nuestro país somos muy prestos a inundaciones y más que tenemos varios días recibiendo lluvias, chubasco y aguaceros. En otra información, hablamos de que el presidente estuvo activo este fin de semana, estuvo inaugurando el malecón de Jaina. Los jaineros están contentos porque la obra quedó muy bonita. El presidente estuvo acompañado también de David Collado, pero el presidente se trasladó hacia la provincia de La Romana, donde estuvo haciendo entrega de 1.600 títulos de propiedad, de un total de 2.521 en La Romana, garantizando estabilidad, futuro y dignidad a más de 10.000 personas. El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la entrega de 1.600 títulos de propiedad de un total de 2.521, beneficiando de manera directa a más de 10.000 personas de barrios de San Carlos, Villa San Carlos y el barrio York de esta provincia, en un acto que marca un paso firme hacia el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la inclusión social en el país. Durante su intervención, el jefe de Estado afirmó que la titulación de terrenos es una de las iniciativas a la que le da seguimiento constante, porque lo importante que es para ustedes que tienen 20, 25 y 30 años viviendo ahí, además de los títulos entregados. El presidente Abinader informó que aún hay pendientes entre 800 y 900 documentos más, por lo que hizo un llamado a las juntas de vecinos, iglesias, pastores, líderes comunitarios y políticos para que colaboren en mediar entre familias que no se han puesto de acuerdo con el fin de completar el proceso. Podemos escuchar ahí, señor director, las palabras del presidente. Esta es una actividad por la cual yo trabajo casi diario, porque yo sé lo importante que es para cada uno de ustedes que tiene 20, 25, 30 o más años viviendo ahí. Aquí estamos entregando 1.600, pero hay pendientes, me dice Duarte, de alrededor de 800 o 900. Y ahí quiero llamar la atención al padre de la Iglesia Católica, a los pastores evangélicos, a las juntas de vecinos, incluso hasta los partidos políticos, porque esos 900 que están pendientes es porque las familias no se han puesto de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo con que no lo hipotequen si es para gastar el dinero. Pero si es para invertir ahí mismo, hacer una segunda planta, o mejor, hacer un negocito, si es para desarrollar, yo sé que el padre está de acuerdo conmigo. Si es lo... Mire, interesante, el presidente ahí habla de que las personas que reciben su título ya tienen una garantía y de que pueden hacer inversiones seguras visitando la banca
local, también para hacer inversiones que le generen ingresos a la familia, y hablaba de que también pueden hacer inversiones de una segunda planta, un apartamento y un sinnúmero de cosas. Y por eso él se ha empeñado y reconoce de lo importante que es que cada familia tenga su título de propiedad después que duran 20, 25 años y 30 años viviendo dentro de una propiedad. Yo quiero, antes que pase Kelvin, pero quiero exhortar algo al presidente. Yo saludo la titulación, porque la titulación, eso hace años que los gobiernos, sobre todo el gobierno pasado, dio muchos títulos, una cantidad exorbitante de títulos, y eso es bueno. Igual saludo si este también lo da. Ahora bien, presidente, no lo mande a hipotecar. Préstele la ayuda necesaria a la población. Trate de ver quiénes son los emprendedores de esos sectores que usted hoy le está entregando esos títulos. Ayúdelo con la banca comercial que pueden prestarle para que ellos se expandan, pero no lo mande a hipotecar, que esta situación no está para eso. Ahora mismo usted hipoteca una casa y es entregándosela a la persona que usted se le hipotecó. Ya usted sabe, presidente. ¿Sí? Bien, señores, otro punto que me gustaría tocar el día de hoy. Yo a veces me pregunto que cómo es posible que un país puede salir adelante con tantas personas queriendo ser candidatos presidenciales de un partido oficialista. Ahora vemos que ya oficialmente la vicepresidenta, la señora Raquel Peña, sale al ruedo, y yo me pregunto que cómo es posible que una señora que ha sido la cabeza de todas y cada uno de los gabinetes más importantes del gobierno, el gabinete de salud, el gabinete de educación, esa señora ha dirigido los dos gabinetes más importantes del gobierno y los dos gabinetes que más dinero manejan, y en ambos ha fracasado. Pero ahora la señora Raquel Peña tiene sus aspiraciones presidenciales, con las cuales ella tuvo un sueño y se vio siendo presidenta, y ahora ella tiene tiene todo para ella hacer ese sueño realidad. Quiere salir al ruedo político. Yo entiendo que el presidente Luis Abinader, sus funcionarios que tienen aspiraciones presidenciales, no le están ayudando a hacer un buen gobierno, y el gran afectado no es más que el pueblo dominicano, porque esos funcionarios que están en carteras, en ministerios, en direcciones, están haciendo una campaña, una precampaña presidencial, o su precampaña para ser el candidato oficial del partido, con los recursos del Estado, con los impuestos que pago yo, que paga Giovanni, que paga Don Tony, y nosotros nos preguntamos que hasta cuándo es que el presidente de la República va a permitir que estas personas estén en campaña, viajando, visitando los pueblos, visitando sus dirigentes del partido, y para cuándo ellos se van a poner a gobernar, para cuándo ustedes se van a poner las pilas para solucionar los problemas básicos y fundamentales del dominicano. Señor presidente, usted tiene que ponerle ojo a sus funcionarios que tienen aspiraciones. Bueno, en otro orden, ya para finalizar, pues vemos que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS, pues informó que avanzan en la rehabilitación de lo que es el acueducto de Jaina, Mano Guayabo, Isabela, y del sistema de bombeo del Tamarindo. Esto es un avance que se está realizando y un aporte que se está haciendo a todos estos metros cúbicos que tenían como deficiencia, y se está trabajando para llevar y cubrir las necesidades de todas estas zonas. Se está haciendo pues un trabajo también sanitario que se estaba siendo totalmente demandado en todo lo que es Santo Domingo Norte.
pues se ofreció en el día de hoy una rueda de prensa en la dirección de esta institución, donde el ingeniero Fellito Suberví pues pudo aclarar todos estos puntos que se habían pues prometido y que ya la mayoría están en marcha. Se han colocado más de 375 kilómetros de tuberías, que esto va a permitir que pueda llegar mucho más agua potable a muchos sectores, especialmente en algunas zonas vulnerables donde ellos se encuentran: Pantoja, Los Coquitos, Acto Nuevo, Barrio Progreso de los Alcarrizos, Brisa del Este, Nuevo Amanecer, Los Ureña, Villa Felicia, Cancino Adentro, Brisa 3, 4, 5, 6 y 7, entre otros. Pues ya los trabajos van avanzando, se están haciendo diferentes inversiones para que se pueda cubrir todas las necesidades de este líquido tan preciado que se necesita y de un uso masivo en nuestra República Dominicana. Se está haciendo pues esta inversión, una rehabilitación totalmente avanzada en el acueducto del Gran Santo Domingo, como se llama este proyecto. Así que desearle muchísimos éxitos a Fellito Suberví en todo esto que se está haciendo, un trabajo bien eficiente en esta gran institución, y qué mejor con este trabajo de ofrecerle lo que la gente siempre necesita, el agua. Y de esta manera pues llegamos ya a la parte final de este su programa en línea. Compromiso aquí mañana 5 de la tarde. Bye bye. Desde este momento sentirás el epicentro más completo del toque de queda de las tardes. La libre expresión del pueblo, entrevistas, deportes, acontecimientos nacionales e internacionales, noticias, migración, análisis, arte y espectáculos. En Línea Radio.